Muy buenas, en este video vamos a desarrollar un tema, el cual es el primer tema de la unidad 2, en la cual se centra en las aplicaciones de la derivada. El primer tema que vamos a ver es una de las aplicaciones que tiene la derivada en cuanto a funciones, en cuanto a gráficas de funciones, el cual es valores extremos de funciones. En el cálculo se dedica mucho tiempo para determinar el comportamiento de una función f sobre un intervalo i. Nos hacemos preguntas como si f tiene un valor máximo o si f tiene un valor mínimo. Para esto nos ayudan las derivadas, pero para ello es importante primero definir qué es un mínimo y qué es un máximo de una función en un intervalo. El mínimo de una función en un intervalo se define como el f de c para un c en el intervalo, que cumple que f de c es menor o igual que f de x para toda x en el intervalo. Y el máximo de la función en el intervalo i se define como el f de c para un c en intervalo tal que el f de c es mayor o igual que todo f de x para toda x en i. Los mínimos y máximos de una función en un intervalo son los valores extremos o simplemente extremos de la función en el intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto en el intervalo. Es decir, ustedes si ven mínimo absoluto, máximo absoluto, también se refiere al mínimo de f en un intervalo y al máximo de f en un intervalo. Al observar estas tres gráficas, podemos ver que en la primera, f es una función que está definida como x cuadrado más 1 y estamos tomando en cuenta el intervalo que va de menos 1 a 2, cerrado. Podemos ver que f es continua y al observar la gráfica podemos notar que tiene un mínimo en el 0,1, es decir, f de 0 es un mínimo. ¿Qué quiere decir que sea mínimo? Que todos los puntos de esa gráfica son mayores o iguales que él. Y se puede corroborar que es cierto. Tiene como máximo f de 2, o que es igual a 5, ya que todo punto en esa gráfica o en ese intervalo es menor o igual que él. Para cualquier x que tomemos en menos 1 a 2, vamos a corroborar que f de ese x que tomamos es menor o igual que 5. Diferente es en el literal b, en la figura 2. Tenemos un intervalo abierto, f sigue siendo continua, pero aquí ya no tenemos un máximo, solamente el mismo mínimo que teníamos en la primera figura, porque es la misma solamente que hemos tomado el intervalo abierto. ¿Por qué ahora no tenemos un máximo? ¿O por qué el máximo ahora no es 5? Porque si notamos ya es un intervalo abierto, entonces ya el 5 no es tomado. Y por más el número más cercano al 5 que encontremos, como es un intervalo abierto y los números son infinitos, siempre podemos encontrar uno mayor que él. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos un número que es máximo, porque siempre se puede encontrar otro. Y en el caso de la figura 3, tenemos un máximo, pero no tenemos un mínimo, ya que de igual forma que en el análisis anterior, podemos ver que por más cercano que podamos escoger un número a 0, siempre va a haber otro más cercano a él, que va a ser menor que él. Entonces podemos ver que la continuidad y los intervalos abiertos son un punto muy importante que tomar en cuenta a la hora de determinar si hay máximos o mínimos. Un teorema muy importante que siempre hay que tomarlo en cuenta y de recordarlo a la hora de encontrar máximos y mínimos es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, ojo, cerrado, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo. Es decir, si usted tiene una función continua y tiene un intervalo cerrado, el teorema nos dice que obligatoriamente tenemos que encontrar en esa función o en ese intervalo un mínimo y un máximo. Si observamos estas dos gráficas, podemos ver que en la primera, la derivada en ese punto, este que tenemos acá es un punto máximo en la gráfica, pero si calculamos la derivada y la evaluamos en el punto C, la derivada en ese punto no existe, se indefine. Entonces, si tomamos en cuenta la segunda gráfica y tenemos el punto máximo, que es f de c, pero ¿qué pasa si calculamos la derivada y la evaluamos en ese punto? La derivada es 0. Es decir, la recta tangente a ese punto, la pendiente de la recta tangente a ese punto es 0.
Entonces ese es un punto muy importante, o un tema muy importante, el cual nos da la siguiente definición: que los valores de X en estos puntos especiales reciben un nombre muy importante, los cuales son los puntos críticos. ¿Cuál es la definición de un punto crítico? Sea f definida en C, es decir, no se indefine en C, si f' de C, o sea, la derivada de la función evaluada en C es igual a 0, o si f no es derivable en C, es decir, f no es continua, la derivada de f no es continua en C, entonces C es un punto crítico de f. Aquí empezamos a ver la importancia de la derivada o la utilización de la derivada en estos casos. Si la derivada evaluada en un punto es 0, ese punto se le llama punto crítico. Y si la derivada no se define en un punto C, ese punto C es un punto crítico de f. Este teorema que vemos en pantalla dice que los extremos relativos ocurren solo en números o puntos críticos. ¿Qué nos dice este teorema? Que si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual a c, entonces C es un punto crítico de f. En pocas palabras, lo que nos dice este teorema es que los máximos y los mínimos ocurren en puntos críticos, ¿sí? Si tenemos un máximo o un mínimo, esos puntos son críticos, es decir, o la derivada es 0 o la derivada no está definida en esos puntos. Por el teorema anterior sabemos que los mínimos y los máximos ocurren en puntos críticos. Entonces, a partir de eso podemos armar una estrategia, lo cual nos va a ayudar a encontrar extremos en un intervalo cerrado. Y tenemos la siguiente estrategia que dice que para determinar los extremos de una función continua f en un intervalo cerrado a, b, se siguen los siguientes pasos. Paso 1, se encuentran los puntos críticos de f en a, b. Paso 2, se evalúa f en cada punto crítico en a, b. Paso 3, se evalúa f en cada punto extremo de a, b. Y el más pequeño de estos valores es el mínimo y el más grande es el máximo. Tenemos este ejemplo. Nos dicen que determinemos los extremos de f de x, que es igual a 3x a la cuarta menos 4x al cubo en el intervalo cerrado de menos 1 a 2. ¿F es continua? Sí. ¿Tenemos un intervalo cerrado? Sí. Entonces, el teorema nos dice que hay un mínimo y hay un máximo. Vamos a encontrarlos aplicando la estrategia antes mencionada. Para el paso 1 necesitamos encontrar los puntos críticos. Para ello necesitamos encontrar la primera derivada y encontrar en qué valores de x la primera derivada es 0. Como la función es 3x a la cuarta menos 4x al cubo, la derivada me va a quedar 12x al cubo menos 12x cuadrado. Como les dije anteriormente, necesitamos que encontrar los x tales que la derivada sea 0. Entonces hacemos f de x, f' de x igual a 0. Hacemos la derivada igual a 0. Entonces, sacando el factor común, tenemos que 12x cuadrado multiplicado por x menos 1 es igual a 0. Tenemos una multiplicación. ¿Cuándo la multiplicación da igual a 0? Cuando uno de los dos es 0 o cuando los dos son ceros. 12x cuadrado es igual a 0 cuando x es igual a 0. Y x menos 1 es 0 cuando x es igual a 1. Entonces tenemos dos puntos críticos. X igual a 0 y x igual a 1. Ahora vamos con el paso de la estrategia, que es evaluar la función en los dos puntos críticos que hemos encontrado. Entonces evaluamos f en 0 y el resultado es 0. Evaluamos f en 1 y el resultado es menos 1. Paso 3, ¿qué nos dice el paso 3? Evaluarlo en los extremos del intervalo, es decir, en menos 1, 2. Evaluamos la función en menos 1, nos da 7. Y evaluamos la función en 2, nos da 16. Entonces, esos cuatro valores que hemos encontrado
escogemos el más pequeño y escogemos el más grande. Y esos van a ser mínimos y máximos respectivamente. En este caso, el mínimo es -1 y el máximo es 16. Al graficar esta función, podemos notar que el punto 0,0, como encontramos, es un punto crítico, pero no era ni un máximo ni un mínimo. Entonces no podemos dar por hecho de que todo punto crítico o es máximo o es mínimo. No podemos decir eso. El teorema nos dice que si es máximo o mínimo es un punto crítico, pero no nos dice que si es un punto crítico es un máximo o es un mínimo. Hay que saber diferenciar lo que el teorema nos dice. Vamos a solucionar otro ejemplo. Este ejemplo nos dice o nos pide encontrar los extremos de f de x, que es igual a 2x menos 3x a la 2 tercios, en el intervalo de -1 a 3. Igual vamos a aplicar la misma estrategia. Primero, encontrando los puntos críticos. ¿Cómo se encuentran los puntos críticos? Primeramente, derivando. Una vez derivando la función, tratamos de encontrar los valores en los cuales la derivada es igual a 0, es decir, igualamos la derivada a 0. Y podemos aplicar diferentes métodos, ya sea factorizando o como nosotros creamos conveniente para encontrar qué valores de x hacen 0 esa derivada. En este caso, los puntos críticos o los valores en los que f' de x es igual a 0 o f' de x se indefine. Esos son los dos casos en los que podemos encontrar puntos críticos. En este caso, si notamos la forma que le dimos a la f' de x o la derivada de f de x, podemos ver que si x es 0, eso se indefine, ¿sí? Porque vamos a tener una división entre 0 y eso no puede ser o no existe en matemática. Entonces ya podemos notar que f de 0 es un punto crítico. Otro punto crítico es 1, ya que en esa igualdad que tenemos ahí, si hacemos x igual 1, vamos a tener 1 menos 1 arriba y vamos a tener 0. 0 entre cualquier número es 0 y 0 multiplicado por cualquier número es 0. Entonces tenemos dos puntos críticos, 0 y 1. 0 porque se indefine la función derivada y 1 porque la derivada aplicada en 1 es 0. Y tenemos que evaluarlo en esos dos puntos. F de 0 es 0 y f de 1 es igual a -1. Ojo que lo que evaluamos ya es la función original, no la derivada. Porque la derivada ya sabemos que en una se indefine y en otra es 0. El otro paso, el paso 3, era evaluarlos en los extremos. Es decir, en -1 y en 3. F de -1 es -5 y f de 3 es -0.24. Ahora buscamos cuál es el número menor y cuál es el número mayor. El menor es -5, podemos decir que -5 es el mínimo. Y el mayor es 0, ya que los demás son negativos. Entonces nuestro máximo es 0. Y es así como se determinan extremos de una función en un intervalo dado. Ahora vamos a resolver un ejemplo en la pizarra para que nos quede un poco más claro. En este ejemplo nos piden determinar cualesquiera de los puntos críticos en la función. Aquí simplemente nos piden encontrar puntos críticos, no nos piden encontrar máximos ni mínimos. Entonces, por definición de punto crítico, lo que necesitamos es encontrar un C tal que f' de C sea igual a 0. Entonces, para encontrar puntos críticos, lo que necesitamos es derivar la función que tenemos ahí. Entonces, f' de x va a quedar como 3x cuadrado, la derivada de x cubo, menos 3 multiplicado por la derivada de x cuadrado, que sería 2x. Esto es igual a tener 3x cuadrado menos 6x. Ahora, una vez que ya encontramos la derivada de la función, necesitamos encontrar en qué valores
la derivada es 0. Entonces igualamos la derivada a 0. Voy a tener que 3x cuadrado menos 6x tiene que ser 0. ¿Qué puedo hacer acá? Es un polinomio de grado 2. Puedo aplicar la cuadrática directamente y encontrar cuáles valores me hacen 0 esta ecuación. Pero también puedo, aquí en este caso se puedo sacar factor común. 3 tiene factor común los dos y x. Entonces me va a quedar factor común 3x. 3x le quito 3x a 3x cuadrado, se me va a quedar x. Y aquí me va a quedar menos 2. Igual a 0. Entonces tenemos una multiplicación. Tenemos a 3x multiplicado por x menos 2. ¿Cuándo esta multiplicación es 0? Cuando uno de los dos es 0 o los dos son ceros. Para que este factor 3x sea 0, x tiene que ser 0. Es el único valor de x que me sirve para que esto sea 0. ¿Cuándo x menos 2 va a ser 0? Cuando x es igual a 2. Entonces ya tengo x igual a 1 y x es 2. Comprobemos si x1 igual a 0 es un punto crítico. Lo vamos a hacer. F' de 0 es igual a 3, 0 al cuadrado menos 6 por 0, esto es 0. Probemos con 2. F' de 2 es igual a 3 por 2 a la 2 menos 6 por 2. 2 al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, menos 6 por 2, 12, esto es 0. Entonces, podemos concluir que 0 es un punto crítico y 2 es un punto crítico, ya que la derivada evaluada en esos dos puntos es 0. Y como podemos ver también que la derivada no se indefine en ningún punto, porque otra definición de punto crítico es que la derivada se indefine en ese punto, pero como la derivada no se indefine en ningún punto de los reales, solamente es 0 en 0 y 2, 0 y 2, entonces esos son los únicos puntos críticos que tenemos para esta función. Y así se termina este ejercicio. Para este segundo ejemplo, nos piden ubicar los extremos absolutos de la función en intervalo cerrado que nos dan. En este caso la función que tenemos es x cubo menos 3 medios de x cuadrado. El intervalo es de menos 1 a 2. Entonces, ¿qué nos dice la estrategia? Que el punto número 1, que lo que hay que hacer es encontrar los puntos críticos. Y los encontramos tal como lo hicimos en el ejemplo 1. Para ello calculamos la derivada de la función que tenemos. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos 3 medios por la derivada de x cuadrado 2x. Esto es igual a 3x cuadrado, 2 se simplifican y me queda menos 3x. Una vez que ya tengo la derivada, lo siguiente es igualar la derivada a 0 para encontrar los x que hacen 0 la derivada. Entonces me va a quedar 3x cuadrado menos 3x igualado a 0. De igual forma, puedo sacar factor común x, o 3x de un solo, 3x, acá x menos 1, igual a 0. ¿Cuándo esta multiplicación es 0? Cuando uno de los dos es 0 o cuando los dos son 0. ¿Cuándo 3x va a ser 0? Cuando x sea 0. ¿Cuándo x menos 1 va a ser 0? Cuando x sea igual a 1. Entonces tengo dos puntos críticos.
x igual a 0 y x es igual a 1. Entonces ya cumplí el paso 1 de la estrategia, que es encontrar los puntos críticos, los cuales son 0 y 1. En el paso 1 encontré dos puntos críticos, C1 igual a 0 y C2 igual a 1. En el paso 2 me dicen que tengo que evaluar f en cada punto crítico, es decir, f evaluado en 0 y f evaluado en 1. F de 0 es igual a 0 al cubo menos 3 medios de 0 al cuadrado, esto es 0. F de 1 va a tener 1 al cubo menos 3 medios de 1 al cuadrado, que va a ser 1 menos 3 medios, y esto va a ser menos 1 medio. Una vez que encontramos o que ya evaluamos f en los dos puntos críticos encontrados, lo siguiente es evaluar f en cada extremo del intervalo que tenemos. En este caso menos 1 y 2. Vamos a ver. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cubo menos 3 medios multiplicado por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 3 medios. Y esto es menos 5 medios. Ahora encuentro para f evaluado en 2. F evaluado en 2 va a ser 2 al cubo menos 3 medios por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cubo es 8 menos 2 al cuadrado es 4. 4 entre 2, 2 por 3, 6. 8 menos 6 es igual a 2. Entonces ya tengo paso 2, evaluado los puntos críticos 0 y 1, y paso 3, evaluado cada punto extremo del intervalo que tenemos. Una vez que ya evaluamos los dos puntos críticos en la función f, menos 0 y menos 1 medio, y los dos extremos, menos 1 es menos 5 medios y 2 es 2, de esto buscamos qué resultado, qué imagen me da más grande. Por ejemplo, el más grande es 2. Entonces podemos decir que 2 es el máximo absoluto. ¿Y cuál es el menor? Menos 1 medio, menos 5 medios. El menor es menos 5 medios. Entonces, el mínimo absoluto y máximo absoluto de la función en menos 1,2 son menos 5 medios y 2 respectivamente. Y así concluye el ejemplo. Y así es como el procedimiento para encontrar máximos y mínimos en un intervalo cerrado de una función cualquiera. Para terminar el video, te dejo este ejercicio que dice que ubiques los extremos absolutos de la función f de x igual a x cubo menos 12x en el intervalo de 0 a 4. Esto con la intención de que tú pongas en práctica lo aprendido en este video. Y si tienes alguna duda o comentario acerca del tema,
o algún problema para resolver este ejercicio, lo puedes escribir en los comentarios o escribirme por correo.